tardes a todos. Muchísimas gracias a Beseb, a Dante y a Mariana por esta oportunidad interesantísima de conducir esta entrevista pública a dos líderes políticos en medio de un escenario político de enorme incertidumbre y también de enorme interés, ¿no?, por lo disruptivo que es en relación a la historia, por lo menos de los últimos 40 años de democracia. Sabemos la ruptura de regularidades, un oficialismo triunfante en la primera vuelta, aún a pesar de una crisis económica, que es una sorpresa para todos, y un fenómeno político que es la principal coalición opositora que despertaba más expectativas, que termina en una derrota histórica, pero aquí tenemos a dos líderes políticos de esa coalición que lograron un triunfo, dos victorias en el medio de una derrota. Así que vamos a conversar sobre estas incertidumbres, sobre qué es un argentino hoy, qué es un porteño, qué es un entrerriano, cuánto lo representa o no la política, qué cambio quiere y qué es un liderazgo hoy. Lo vamos a pensar junto a Rogelio Frigerio, gobernador electo de la provincia de Entre Ríos, y a Jorge Macri, jefe de gobierno electo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Yo aquí? Bueno, planteaba esta cuestión de las incertidumbres y de todo lo que conocemos se desvanece en el aire, todos los preconceptos acerca de cómo se gana una elección, qué quiere la gente, esa confluencia virtuosa entre la apetencia de poder de la política y la satisfacción de las necesidades de la gente, se ha vuelto muchísimo más compleja. La primera cuestión, se la voy a plantear a Rogelio, es: se ha hablado muchísimo de consensos y de consensualismo por un lado y de confrontación y extremos, posiciones extremas por el otro. La unidad tiene mejor prensa, pero al candidato de la unidad en la interna de Juntos por el Cambio no le fue bien. Entonces, sin embargo, al candidato de la unidad en las elecciones nacionales, que fue el candidato oficialista Sergio Massa, planteó ese discurso y le fue muy bien. Está camino al balotaje. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué lugar tiene la unidad frente al consenso? ¿Qué es unidad hoy? ¿Es integrar a gente en el gobierno o es hacer acuerdos sin demasiada publicidad, pero sí acuerdos de gobernabilidad? ¿Y cuánto de confrontación? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Qué pregunta difícil. Primero, habría que tratar de entender si las derrotas o los triunfos de los candidatos que recién mencionaste tuvieron que ver precisamente con plantear o no escenarios de consenso o de unidad, o simplemente fueron mejor candidatos que los otros, ¿no? No sé si esa fue la variable más explicativa del resultado de las elecciones PASO y después de la elección general. Yo creo que la Argentina necesita consensos, independientemente de si eso sea o no un valor desde el punto de vista electoral. Necesita consensos como los necesitó cualquier otro país que pasó una crisis como la nuestra. Una crisis, en el caso de la Argentina, probablemente la más difícil desde la recuperación de la democracia. Los consensos son indispensables, hay que ponerse de acuerdo. 3, 4 cosas fundamentales y además sostenerlas en el tiempo. Es decir, el consenso tiene que ser lo suficientemente robusto para que la famosa teoría del péndulo no nos vuelva atrás en el tiempo. Y yo creo que ese esfuerzo hay que hacerlo, tenga rédito marketing electoral o no lo tenga. Me parece que acá hay que priorizar las convicciones. Los que creen que son necesarios los consensos, los que creen que hay que dialogar y que hay que tratar de llegar a acuerdos básicos para sacar al país de este lugar, lo tenemos que seguir diciendo, aunque eso circunstancialmente pueda o no tener rédito electoral. Creo que para la Argentina es indispensable ese camino. Ya vamos a volver a eso.
Jorge, esta idea de los consensos y de la unidad, uno de los reproches que se te planteó después de la interna a la hora de definir al vicejefe, al candidato a vicejefe de gobierno, fue que no abrevabas del radicalismo, por ejemplo, no le dabas lugar a gente de Martín Lustó. Hay un análisis que dice que la presencia de Martín Lustó dentro del gobierno de la ciudad, específicamente en el Ministerio de Producción, condicionó la identidad de Horacio Rodríguez Larreta de cara al electorado más propuro en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo imaginás la jefatura de gobierno y el rol que va a tener Lustó, su gente y las distintas partes que forman Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires? Bastante distinto al panel que teníamos, pero es una buena pregunta. ¿Es liderazgos actuales en el medio de esta conflictividad de las unidades? A mí me encantan las preguntas difíciles, así que no tengo ningún problema. Primero, a ver, lo que hubo es una competencia. Si hay una competencia, uno compite contra el otro en dos modelos de gobierno distintos y diferentes. Y la integración no se da exclusivamente en función de una vicejefatura. Para mí, un vicejefe tiene que ser no la expresión de un acuerdo, sino la conformación de un equipo. El vicejefe es quien te representa cuando no estás. Yo entiendo una vicejefatura como alguien que toma responsabilidades, no como alguien a quien le di un lugar para contener, etc. Y la competencia en la ciudad fue una competencia interesante. Y digo interesante en dos sentidos. Primero, creo que logramos que mucha gente participe en la interna. Tuvimos una votación récord, 56% de los porteños votaron dentro de nuestro espacio. Nunca antes nos había votado tanta gente. Y eso dio las bases para ganar en primera vuelta. La integración está dada de hecho. Si uno analiza las listas de legisladores, están integradas. Ocaña, por ejemplo, que era quien encabezaba la lista de Martín, va a la legislatura y seguramente con un rol muy importante. En las comunas, que es un mecanismo de descentralización que tiene el gobierno de la ciudad, para los que no lo conocen, 15 comunas, 5 comunas van a estar gobernadas por representantes del radicalismo, 9 del PRO y 1 de Unión por Todos, o el kirchnerismo. Entonces, la integración se da naturalmente, la lista de legisladores, de diputados nacionales, y yo creo que va a haber una integración en el gobierno de la ciudad, pero no en función de una lógica competimos y tengo que compensarte, sino mi compromiso es con el porteño, no con las fuerzas políticas internas. Entonces, yo no loteo gobierno, armo el mejor equipo que puedo armar. Y después, me gustaría volver sobre la pregunta que le hiciste a Rogelio, porque me parece interesante algo de lo que él plantea. Después de las elecciones uno escucha cosas raras. Por ejemplo, el error de Juntos por el Cambio fue haber competido. La virtud del kirchnerismo fue no haberlo hecho. Ellos tuvieron paso también. Ya se olvidaron todos que estuvo Grabois. Quiero decir, no reside en esa herramienta el éxito o el fracaso. Porque he escuchado, no sé cuánta gente, y si les preguntaba antes de decirlo yo, probablemente muchos de ustedes me hubieran dicho, no, Cristina fue muy hábil, entendió que no había que competir. Y tuvieron una paso. Entonces, pensar, como dijo... Por un candidato sin chances, ¿no?, de ganar esa paso. A Grabois me refiero. O no, no sé. Candidato, una competencia, sí. Quiero decir, competencia hubo. Asumir que era sin chance, no sé si Grabois lo sentía de la misma manera. Pero lo que quiero decir es que analizar desde el resultado las decisiones que se toman hacia atrás puede llevar a un error y sobre todo simplificar un hecho mucho más complejo como es una elección. Una elección es un hecho muy complejo, donde confluyen muchas variables y como dijo Rogelio, el momento y el contexto y el perfil del candidato definen mucho el éxito. Y yo creo que en el caso de la competencia interna, Patricia logró expresar mejor como candidata el momento y el contexto. Y después no encontramos el mismo éxito en la general. Pero no tiene que ver con si uno dialogaba
o el otro no. Porque yo la he visto a Patricia dialogar un montón de veces y no por eso perder su perfil de definir. ¿Y cuánto de diálogo u oposición? Yo he gobernado mucho tiempo, tanto como sea necesario, con el límite de que hay cosas que uno no las negocia, porque hacen a tus principios, valores. Ahora, buscar el consenso, la escucha del otro, el acuerdo posible en el marco de ese límite que uno define como tus límites éticos morales, son siempre necesarios, aun si uno no llega al acuerdo. Me parece interesante la sorpresa sobre las preguntas puntuales, porque hay una brecha entre las necesidades o las demandas de la sociedad y el juego de la política a veces, ¿no? La política está con una lógica de intercambios, de transacción, que queda muy lejos de la gente y la gente no se siente en muchos casos representada. Entonces, estas preguntas sobre qué es unidad es una pregunta clave, porque para la gente es una cosa y para la política puede querer decir otra. La siguiente... Por eso me parece tan importante aclarar que no es transaccional. Vos me lo planteabas justamente. Entonces, para tener un acuerdo, tengo que tener una transacción en la que doy algo a cambio. ¿Ese es el marco de un acuerdo? No, justamente la gente quiere que hagamos el mejor equipo posible y le demos respuesta a sus problemas. No, qué rosca hacemos entre los políticos para que el otro espacio esté contento. Bien. Justamente. La segunda cuestión es la noción de cambio. Rogelio, acabas de ganar una elección histórica en Entre Ríos, ¿no? 20 años hace que gobernaba el peronismo desde 2003 y 32 años en los últimos 40 años de democracia, el radicalismo 8 años. Esta es la primera vez que una fuerza no peronista ni radical está en el poder. Entonces, ¿cuál es, al mismo tiempo en esa provincia, en la elección nacional, ganó Sergio Massa? Entonces, hay una especie de ciudadanía bicéfala, vota a la ruptura de esa continuidad peronista en Entre Ríos, pero a la continuidad del oficialismo, de un oficialismo en una situación muy crítica, de una crisis económica a nivel nacional. ¿Cómo interpreta un líder político que llega a ese escenario las necesidades de la gente y el cambio que esa gente está apuntando si en lo nacional votan algo tan diametralmente opuesto a lo que votan a nivel provincial? Sí, primero yo soy líder de un espacio político que componen 28 partidos y organizaciones políticas, donde el radicalismo es claramente la columna vertebral, el partido con más historia dentro de nuestra coalición, donde está el PRO, está el socialismo incluso, partidos liberales. Pero el candidato radical en la interna perdió frente a tu candidatura. Sí, pero mi candidata a vicegobernadora es radical también. No, yo no lo tomaría en esos términos. Nosotros somos Juntos por Entre Ríos, ¿no? Y eso es mucho más importante que los partidos que lo componen. Y sobre todo para la gente. La gente no hace ese análisis. Pero hablando del interés de la gente no hace ese análisis. ¿Hace el análisis de ruptura con el peronismo? Bueno, hace el análisis de un cansancio después de larguísimos 20 años de un gobierno sin respuestas para la gente, eso sí lo hace. Y por eso, aún en condiciones muy difíciles, en un contexto, en un domingo bastante complicado para nuestro espacio político, nosotros pudimos ganar la elección. La gran mayoría de los entrerrianos, incluso a nivel nacional, votó por algo distinto. El peronismo hizo la peor elección de su historia, a nivel nacional y a nivel de nuestra provincia. Eso es hacer el análisis correcto de lo que pasó. Tuvieron la inteligencia de alguna manera y nosotros no tuvimos la eficiencia o la eficacia de evitar una oposición dividida. Y eso es lo que finalmente terminó beneficiando al kirchnerismo, al oficialismo. Pero la gran mayoría de los argentinos claramente no los votó. Y creo que ese es el análisis más importante para hacer. Y a nivel de las intendencias también votaron de manera distinta. Muchos me votaron a una agrupación a nivel nacional, a otra a nivel provincial y a una distinta a nivel municipal. La gente cada vez analiza con mayor seriedad y compromiso a qué candidato está votando, sin importar, insisto, el color partidario. Mira al candidato cada vez con mayor precisión y lupa. Si no le gusta el candidato a intendente, no lo vota, aunque vote al presidente
y al gobernador del espacio. Me parece que eso es interesante para analizar y es una gran transformación en la política respecto a lo que estábamos acostumbrados 10, 20 o 30 años atrás. Hoy la gente vota lo que considera que es mejor votar. Y me parece que en ese sentido nosotros tenemos que avanzar sin dilaciones en modernizar la forma en la cual votamos, para facilitar a la gente lo que está buscando. La boleta única, donde la gente elige qué quiere en cada nivel de gobierno, me parece que es imprescindible, porque si no tienen que andar con la tijera cortando una boleta que en el caso de Entre Ríos medía 1,10 m. En ese sentido me parece que yo me comprometí en Entre Ríos a que la del domingo pasado, era la última vez que se votaba de esa manera anacrónica. Adaptemos las instituciones a lo que la gente está pidiendo. La gente quiere votar lo que quiere votar y hay que facilitarle a la gente esa posibilidad. Aunque el corte de boleta te haya beneficiado en relación a la votación nacional. Es una manera de decirlo, pero si la elección hubiera sido desdoblada, yo probablemente hubiera ganado por más de 20 puntos. Entonces es relativo el análisis. Me parece que no hay que subestimar a la gente. La gente cada vez con mayor claridad sabe lo que quiere, elige los candidatos que quiere, y eso no tiene que ver con que, siguiendo el tema de la pregunta inicial, uno sea más acuerdista o menos acuerdista, o hable del diálogo o no hable del diálogo. Digo, no hay que subestimar a la gente. La gente cada vez elige con mayor seriedad, responsabilidad, precisión los candidatos que quiere que conduzcan después la cosa pública en los 3 niveles de gobierno. Jorge, en la ciudad de Buenos Aires se da un fenómeno diferente al de Entre Ríos. Hace 16 años que PRO gobierna la ciudad. Ha habido algunas lecturas, sobre todo desde el espacio kirchnerista, que equiparaban casi como una chicana a la continuidad de los gobiernos de PRO en la ciudad con la continuidad de los gobiernos, por ejemplo, de Isildo Infran en Formosa, ¿no? Muy discutible esa comparación, pero estaba la idea, bueno, en la ciudad de Buenos Aires también hay un semifeudo en la medida que está siempre el mismo partido en el poder. Entonces, con esa lectura sesgada, con la idea de que el apellido Macri, el apoyo de Mauricio Macri en la interna jugó un rol en esa interna y que te benefició, ¿cómo sostener la identidad de cambios que cuando una fuerza política, no importa cuál sea, se sostiene en el poder demasiado tiempo sin la posibilidad de la alternancia, por lo menos el riesgo de alternancia siempre es sano, puede empezar a caer en automatismos que son muy cuestionados por la gente, automatismos de la política, acuerdos por detrás del mostrador? ¿Cómo se sostiene esa identidad de cambio en ese contexto tan particular de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, evidentemente el 50% de la gente no creyó eso, porque la gente vota y elige. De cualquier manera, es la primera vez que siento que finalmente ser portador de un apellido parece que me ayuda, porque hasta ahora siempre decían que me afectaba. Nací con él, lo llevo, con mucho orgullo, por cierto, y creo que la gente vota, coincidiendo con Rogelio, en función de un candidato que siente que le va a dar respuesta a sus demandas. Claramente, equiparar la situación de la ciudad con la de Formosa, cuando hay límite de reelección y la gente elige, y es una elección de un electorado sofisticado, exigente, me parece una linda chicana desde el kirchnerismo. Ahora, hacernos eco de ese tipo de planteo me parece medio escaso. Evidentemente, es un planteo que el ciudadano de la ciudad no ha tomado. El desafío de la superación es un desafío en el que estoy acostumbrado, porque yo me tuve que ganar 2 veces a mí mismo. Eso quiere decir analizar todo lo que hice como intendente, ¿no? Yo tuve mi primera elección contra el japonés García, 24 años en el poder llevaba, y gané con algo que une con la pregunta que le hacías a Rogelio antes, con 90% de corte. O sea, mi candidato a presidente, que no fue Mauricio, porque Mauricio era candidato en la ciudad, que fue Duhalde, sacó 6.000 votos y yo saqué 62.000.
¿Qué quiero decir con esto? Cuando la gente toma la decisión de votar, vota, más allá del sistema, la boleta, la continuidad. Yo no soy de los que cree que la gente vota bien cuando te elige y la gente vota mal cuando no te elige. Creo que la gente vota bien y cada vez mejor. Y esas veces, y después de ganarle al japonés, tuve que ir a una reelección y ganarme a mí mismo, porque cuando vos pedís una reelección tenés que decir, hice esto bien, hice esto mal, pero voy a ir por más. Y eso permitió que yo gane mi primera elección con 38 puntos, la segunda con 44, la tercera con 55, la última con el 64% de los votos. ¿Qué espero lograr en la ciudad de Buenos Aires? Superar lo hecho hasta hoy. Mi desafío es, yo estoy parado sobre los hombros de dos gigantes de la gestión, Mauricio y Horacio. Eso me puede dar vértigo o me puede permitir ver más lejos y alcanzar más alto. Yo creo en eso. ¿Por qué? Porque el lugar donde me dejan la ciudad me permite imaginar desafíos nuevos. Si yo tuviera que ocuparme de que la ciudad no se inunde, y probablemente tendría que ir a ocuparme de eso. Hoy puedo ir a una sofisticación de la gestión donde puedo plantearte cómo la evolución de la biotecnología nos va a permitir que dentro de un par de años, cuando tengamos la próxima crisis de bronquiolitis en invierno, en lugar de venir al hospital, yo te hago un delivery de testeos a tu casa y te diga quédate en tu casa o vení al hospital o va a un médico porque es de alto riesgo y podés contagiar. Ahora, todo eso lo puedo pensar y pensarme en superador de las gestiones anteriores porque hay un mínimo básico que gestiones anteriores fueron logrando. ¿Es decir, es la continuidad de un cambio o se puede pensar así? Siempre. Gestionar es siempre desafiarte a hacer de manera distinta y diferente lo que hiciste antes, por varias razones. Primero, porque el punto de partida ya es diferente. Segundo, porque los contextos cambian. Eso quiere decir que uno tiene que sintonizar con las nuevas demandas. Lo que era prioritario hace 10 años no necesariamente lo es hoy. Y porque las tecnologías te dan herramientas nuevas impensadas. La irrupción de la inteligencia artificial en el diagnóstico preventivo médico va a ser una revolución notable en la gestión. Yo publiqué un estudio del MIT y uno de la Clínica Mayo. Inteligencia artificial analizando diagnóstico por imágenes logra identificar cáncer de mamas 1 año y medio antes que el ojo humano del mejor especialista. La inteligencia artificial en todo lo que es circulatorio tiene un 99,9% de éxito o de identificación de un problema futuro de obstrucción arterial contra un 85,5% del mejor profesional. Eso hace 10 años no estaban. Entonces, si yo pienso las soluciones del hoy con las tecnologías de hace 10 años, no entendí. Entonces, siempre es superarte y nunca es enojarte, y esto me parece muy relevante, con la demanda insatisfecha. Este mundo es el de trabajar en la incomodidad de que siempre falta algo nuevo. Y no alcanza el benchmark. Yo no puedo decirle al porteño, pero ¿cómo te vas a quejar de esto? Mirá cómo está. Le importa 3 belines como corresponde al porteño que yo me compare contra otro lugar que está. Quiere estar mejor él. Y mi desafío es que hoy esté mejor, mañana vuelva a estar mejor y dentro de 4 años esté mejor. Si no hay un proceso de mejora continua, como en cualquier ámbito de la vida, la gente te dice que salga y que pase el que sigue. Y por suerte, además acá, lo hacen con mucha decisión. Sí, y de manera sorprendente, ¿no? De manera difícil de prever. Rogelio, la ciudad de Concordia siempre llama la atención con la publicación regular de los índices de pobreza del INDEC. En 2004 tuvo 76% de pobreza contra un promedio nacional de 50%. En este año, en el primer trimestre, tuvo 55% de pobreza contra un promedio de 40% de pobreza a nivel nacional. Entonces, el tema de la pobreza es un tema clave en toda la Argentina. Concordia se ha convertido en un síntoma de eso, como la ciudad, el conglomerado urbano que muestra más pobreza más elevada. Entonces, en ese contexto, ¿no? Asumir una gestión en ese contexto es muy desafiante. Y la cuestión aquí es cómo se transforma la lógica de las provincias, de muchas provincias donde el empleo público pesa mucho y el empleo privado mucho menos, cómo se incentiva a cambiar la lógica de quienes están en el sector privado, que también a veces dependen mucho del Estado,
para bueno, convertir a la provincia de Entre Ríos en exportadora en no sé, naranjas o en los sectores que vos veas como estratégicos? Bueno, primero escuchaba con mucha envidia a Jorge recién. Y sí, y sí. Y sí. Hace falta un gran cambio cultural en el Estado. Hablo de Entre Ríos, pero en general se puede trasladar esto a la mayoría de las jurisdicciones del país. Hoy, cuando el Estado le toca la puerta a un privado, un emprendedor, un comerciante, un productor en general, la reacción del productor, del comerciante, es esconderse, porque el Estado viene a por algo que todavía no te sacó. Hay que cambiar esa cultura y lograr que el Estado te toque la puerta para preguntarle a ese emprendedor, a ese generador de riqueza y de trabajo, qué necesita para crear un puesto de trabajo más en el sector privado. Entre Ríos, hace un siglo y un poco más, le peleaba de igual a igual a Buenos Aires el liderazgo de la Argentina, el protagonismo a nivel nacional. Y hoy es la hermana pobre de la región centro. Cuando uno analiza a las provincias de la región centro, a mí me gusta una variable que me parece que es la más explicativa. ¿Cuántos empleados públicos explican, de alguna manera, el total del empleo formal de esa provincia? En Entre Ríos, el 50% del empleo formal tiene que ver con el Estado. En Córdoba creo que es el 28% y en Santa Fe el 32%. Ahí está la explicación, sin duda. Un Estado que sostiene la competitividad, la mejora en la productividad, y un Estado que cree, evidentemente, que la riqueza y el trabajo se puede generar en el Estado. Y que esa es una función del Estado, no la redistribución del ingreso o la provisión de bienes y servicios públicos de calidad. Tenemos que cambiar esa cultura, tenemos que bajar la carga tributaria, una de las más altas del país, tenemos el costo de energía eléctrica más alto, lo tenemos que bajar, tenemos que eliminar trabas burocráticas e impedimentos y complicaciones para la inversión. Hay que hacerlo, hay que remangarse y trabajar. Ningún problema de la Argentina, ningún problema de Entre Ríos no tiene solución. Todos los problemas tienen una solución. Es cuestión de vocación de servicio, de capacidad de gestión, de ponerse del lado de la gente. A pesar de una cultura consolidada, de un Estado que no colabora con el sector privado. Hay que cambiar la cultura del Estado. Uno cuando asume un gobierno, lo hizo Jorge Vicente López, en su momento asume sin beneficio de inventario. Tiene que agarrar lo que le den y transformarlo en línea con lo que se comprometió con el electorado en la campaña. Y eso es lo que vamos a hacer. Por supuesto hay que explicarle a la gente con claridad lo que uno recibe, tomando el ejemplo además de lo que claramente no quedó bien explicado con nuestro gobierno a nivel nacional en el 2015, pero a partir de ese corte, de auditoría de corte, hay que mirar para adelante y hay que agarrar todos y cada uno de los problemas que le quitan el sueño a los argentinos o a los entrerrianos en particular y encontrarle una solución. Esa es la forma de reconciliar a la gente con la política, que la política empiece a solucionar los problemas concretos de la gente. Hace rato que no lo estamos haciendo. En 40 años de democracia no hay una sola variable económica o social que haya mejorado, ni una sola. Jorge, en la ciudad de Buenos Aires el indicador de pobreza general es mucho menos grave, 17% de promedio, pero en las comunas del sur llega al 32 y pico de promedio. Es decir, hay una brecha en los niveles de pobreza, a pesar de ser una economía más consolidada. ¿Qué falta? Si no es el sector privado el que está funcionando mal, ¿qué falta para que esa brecha de pobreza se reduzca y haya mayor equidad en esta economía que funciona mejor en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, obviamente la ciudad no es una isla. Imaginar que uno va a poder generar el desarrollo que un país no genera desde una ciudad es no entender los motores de desarrollo. Ahora, la ciudad de Buenos Aires tiene una gran virtud y una gran ventaja, similar, diría yo, en cierto sentido a lo que me tocó administrar en Vicente López. Lo más importante que tiene esta ciudad es el privado. Cuando uno analiza cualquier ámbito de gestión, público o privado, uno lo que tiene que entender y tener en claro es cuáles son sus drivers,
sus diferenciales, sus potenciales de desarrollo, de crecimiento, sus ventajas comparativas y competitivas. La ciudad de Buenos Aires no tiene litio, la ciudad de Buenos Aires no tiene energías renovables, no tenemos producción extensiva, no tenemos campo. Con lo cual, si uno escuchara a los estrategas del crecimiento de la Argentina, parecería que la ciudad no tiene futuro. Sin embargo, tenemos lo más importante que puede tener cualquier organización, ciudad o Estado, capital humano. Y esto es lo que nos distingue. Entonces, la ciudad de Buenos Aires tiene que seguir haciendo un esfuerzo muy relevante en la mejora constante de su capital humano, porque eso es lo que nos posiciona en el mundo como una de las ciudades más importantes y en la Argentina como lo que algunos señalan como una ciudad opulenta o rica. Ahora, ese es un concepto interesante para debatir y discutir. Esto no es, debajo de este suelo en el que estamos, no hay petróleo. No estamos sentados bajo un yacimiento o sentados sobre un yacimiento de litio. Lo que nos dio capacidad fue ese capital humano que generó valor agregado. Y un sector privado que encontró la razón y el interés de estar en la ciudad de Buenos Aires. Eso hay que protegerlo y hay que potenciarlo. Y ahora hay que darle un sentido de desarrollo de esa misma magnitud y dimensión al sur de la ciudad. Algunos miran el sur de la ciudad como un gran problema, yo lo veo como una inmensa oportunidad. ¿Por qué? Porque justamente uno de los desafíos de un buen liderazgo es definir el rumbo, pero estar atento a que el ritmo de la marcha lo define el último de la fila. Yo digo, como este es un encuentro donde hablan mucho de liderazgo, es una visión humanista que me gusta como concepto de liderazgo. Yo como líder defino el rumbo de la marcha, pero el ritmo de la marcha me lo define el último de la fila. Y mi último de la fila es el sur de la ciudad. Mi desafío es poner al sur de la ciudad en el mismo nivel objetivo de crecimiento y desarrollo que el norte. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón objetiva para que esté postergada, salvo que el privado encontró razones de oportunidad, seguridad, desarrollo o tal vez hasta de capital humano mejores de Rivadavia al río que de Rivadavia al sur. Bueno, nuestro desafío como gobierno es darle un sentido, un motor de desarrollo, y es uno de los ejes que tengo, al sur de la ciudad para que, esto es como el promedio en la escuela, ¿no? Más de 8 o 9 no te vas a sacar. Es difícil sacarte un 10, hay profesores que no te lo dan nunca. ¿Cómo mejorás mucho tu promedio cuando tu 4 se transforma en 6 o 7? Y ese es el desafío que tiene la ciudad. Ahora, entendiendo también que necesitamos un país con un sentido, con un norte, porque de nuevo, salvación individual en un sentido amplio no hay. Y a la Argentina lo que le está faltando es un sentido y un norte también. Con la última pregunta quiero ir a ese tema. Parte de PRO, con Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la cabeza, ha decidido manifestarse a favor del voto Milei y eventualmente, no se sabe todavía cómo, tener algún vínculo mayor con ese gobierno si eventualmente Javier Milei gana las elecciones. Los gobernadores ya han dicho la neutralidad y evitan bajo todo este concepto tomar una definición distinta. Quiero plantear esa pregunta en otros términos. Es la misma pregunta para los dos. ¿Sería para ustedes como gobernadores, jefes de provincias, de distritos subnacionales, una cosa si gobierna Sergio Massa y otra cosa si gobierna Javier Milei, si ocupa la presidencia de la Nación, en términos de las posibilidades de desarrollo y cambio que quieren llevar adelante en sus distritos? Yo no soy neutral. Yo no soy neutral. Nosotros con Jorge y con el resto de los gobernadores de nuestra coalición, prácticamente la mitad de los gobernadores del país, decidimos priorizar la unidad antes que plantear jugarnos por uno u otro integrante de las fuerzas que van a competir en la segunda vuelta, en donde no está nuestro espacio, porque nosotros perdimos. Y la gente evidentemente no nos eligió para definir quién es el próximo presidente. A Jorge, a mí, al resto de los gobernadores, nos eligieron para administrar y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y a eso nos vamos a abocar. Y nos vamos a abocar también desde el rol de opositor
en ser custodios y defensores de los valores que representamos, que es lo más importante de cara al 2027. Defender esos valores, defender los valores de la República, de la independencia de poderes, de la austeridad, que tiene que ser un valor para la política, de la transparencia, de la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito. Esos son los valores que de alguna manera determinaron la génesis de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, y que hoy no tienen custodia, y tienen que estar en custodia hoy de los que hemos ganado elecciones en el interior del país y en la ciudad de Buenos Aires. 10 gobernadores. Y me parece que eso es lo más relevante. Después que cada uno en su fuero íntimo decida a quién tiene que votar. Creer que yo voy a influir en el voto de un argentino diciendo que hay que votar a este u a otro es, primero, sobreestimar la capacidad que tienen los políticos frente a la gente. Lo más probable es que si un político dice que hay que votar a ese, la gente vote al otro. Y así que me parece que eso no... Mi pregunta fue sobre la viabilidad de los cambios que querés implementar en Entre Ríos en el caso de que la presidencia esté en manos de Sergio Massa, comparado con en el caso en el que la presidencia esté con Javier Milei. Bueno, la continuidad, obviamente, de esta gestión que yo permanentemente me he puesto siempre en la vereda de enfrente porque no creo que este sea el rumbo que necesita mi país. He competido además con ellos en elecciones, obviamente no creo que sea un buen norte ni para el país ni para la provincia. Yo quiero otro norte, precisamente este norte vinculado con la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito, de una integración inteligente de la Argentina con el mundo, defendiendo el interés nacional, de los valores, de la democracia, de la independencia de poderes, de la República. Lo otro no lo conozco. No sé qué va a ser, la verdad que muchas de las cosas que se plantean tampoco estoy de acuerdo. Así que me es difícil hacer ese análisis desde el punto de vista de lo que representa mi gestión o mi futura gestión. Lo que sí está claro que yo frente a cualquiera voy a defender con uñas y dientes el interés de los entrerrianos y de mi provincia, y además me va a quedar tiempo para ser custodia en lo que pueda hacerlo de los valores de Juntos por el Cambio. Jorge, la misma pregunta, y si ves que el hecho de que... Pues, aplaudan un rato más, que quedan 2 minutos y zafo de la respuesta. El hecho de que se esté dando esta cercanía, por lo menos con parte de PRO y Javier Milei, puede ser un contexto más favorable para un dirigente que está al frente de un distrito como la Ciudad de Buenos Aires. A ver, primero voy a adherir a muchas de las cosas que dijo Rogelio, que me parecen importantes, pero voy a agregar algunas más. Primero, yo he tenido que gobernar casi en todos los escenarios. Y esta ciudad lleva 16 años de gestión del mismo espacio político, el PRO primero, Cambiemos, Juntos por el Cambio. De esos 16 años, solo 4 tuvimos la suerte de poder gobernar con el mismo espacio político a nivel nacional. Y sin embargo, cuando uno analiza la ciudad, siempre mejoró. Yo lamento que Patricia no haya entrado al balotaje y no sea presidenta, porque seguramente nuestra gestión hubiera brillado mucho más. Pero condiciones para gobernar con cualquier candidato a presidente me sobran, porque me ha tocado ser intendente de una intendencia que tomé sin beneficio de inventario, con Cristina de presidenta, Scioli de gobernador y Tecnópolis en mi municipio. Así que no es el trabajo más agradable, pero bueno, uno lo lleva adelante lo mejor que puede. Dicho esto, también voy a agregar a lo que decía Rogelio, que me parece muy interesante. Yo creo que es absolutamente imprescindible que Juntos por el Cambio sostenga la unidad. Juntos por el Cambio es una fuerza política que no ha ganado la elección nacional, pero ha ganado muchas elecciones este año. Y existe como fuerza política y tiene que ser un límite en el caso de que Massa sea presidente, y tiene que ser una orientación, una ayuda y eventualmente también un límite si Milei es presidente. Ese es el rol en el que nos pusieron. Ahora, cumplir ambos roles requieren una condición básica, primaria, que es estar unidos. Entonces, yo no voy a ser ni excusa
ni razón de ruptura de Juntos por el Cambio. Porque algunos están buscando la excusa para que Juntos por el Cambio se rompa. Y no creo, al igual que Rogelio, que sea tan relevante que diga yo, aunque me voy a manifestar más adelante, una vez que haya garantizado la unidad de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires para los porteños, porque nos votaron unidos, y entre otras cosas para que defendamos a esta ciudad en función de los intereses que esta ciudad tiene. Entonces, mi primer objetivo es garantizar esa unidad. Cada uno tiene libertad, yo soy un hombre libre, es democracia, me voy a manifestar, seguramente diré por quién votaré, he estado en la vereda de enfrente del kirchnerismo desde que nacía la política, los he sufrido de todas las maneras posibles, así que creo que con eso alcanza como definición. Pero también es muy importante que no nos dividamos, porque insisto, 10 gobernaciones, muchas intendencias, una gran cantidad de diputados y de senadores son la reserva y la garantía del país que queremos y del que no queremos ser. Y la responsabilidad de permanecer unido nos cabe a todos. Y de nuevo, no voy a ser ni la excusa ni la razón para que Juntos por el Cambio se rompa. Bueno, muchísimas gracias, Rogelio, muchísimas gracias, Jorge. Tengo 200 millones de repreguntas en mi cabeza, pero el tiempo es tirano, así que gracias a todos por esta atención y por estos minutos.